La frontera entre Colombia y Venezuela se ha transformado en un laboratorio de control social, donde la soberanía nacional no es más que un concepto borroso en los mapas oficiales. Lo que ocurre en las entrañas de los estados Táchira, Zulia y Apure es la consolidación de un estado híbrido, una simbiosis profunda y peligrosa entre el régimen que alguna vez sostuvo Nicolás Maduro y el Ejército de Liberación Nacional. Esta alianza no se limita a la cooperación militar o al intercambio de inteligencia en las sombras. Ha escalado hasta el punto de entregarle a una organización extranjera la administración de los derechos más fundamentales del ciudadano venezolano: la alimentación y la información. Las denuncias sistemáticas que durante años ha realizado Javier Tarazona, recientemente excarcelado y funda redes, pone al descubierto una realidad aterradora donde el hambre es utilizada como el mecanismo de engranaje para que el ELN se convirtiera en la autoridad civil, política y militar de facto en el territorio. En este escenario, el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP, ha mutado de ser un plan de emergencia alimentaria a ser una moneda de cambio ideológica. En las zonas rurales de la frontera, la caja de cartón que contiene alimentos subsidiados llega a los hogares con el sello de la guerrilla. No es una operación clandestina, sino un despliegue logístico realizado a plena luz del día con la anuencia de la Guardia Nacional Bolivariana. También para nadie es un secreto que la presencia del ELN en Venezuela es de vieja data y que si bien uno puede decir que en la década de los 70 y desde los 80 y principios de los 90 era una presencia indeseable en Venezuela, desde el ascenso del presidente Chávez al poder, ya la presencia en la zona fronteriza dejó de ser un problema de seguridad binacional y pasó a ser solo un problema del Estado colombiano, teniendo en cuenta que por las afinidades ideológicas, especialmente con el bolivarianismo, las FARC fueron muy bien recibidas en Venezuela por parte del gobierno Chávez, cosa que no sucedía tanto con el ELN. Y una vez se da la muerte del expresidente Chávez y la desmovilización de la FARC, rápidamente ese vacío lo llena el ELN. El ELN, a través de frentes como el Carlos Germán Velasco Villamizar y el Frente Urbano de Guerra Camilo Torres, ha asumido la tarea de censar a la población, decidir quién es digno de recibir el beneficio y quién debe ser excluido por su desafección al proceso revolucionario. Las cajas distribuidas portan iconografía donde se amalgama la figura de Hugo Chávez con la de guerrillas amamantando a sus hijos, enviando un mensaje visual contundente. Es la madre proveedora, la protectora del legado ante una supuesta guerra económica, eliminando cualquier distinción ética entre el funcionario público y el insurgente armado. Esta estructura de control se extiende de manera invisible, pero omnipresente, a través de las ondas hertzianas. Mientras el Estado venezolano ha ejecutado un apagón informativo sin precedentes, cerrando cientos de emisoras de radio y censurando canales internacionales bajo el pretexto de regulaciones administrativas, ha cedido el espectro radioeléctrico a las frecuencias del ELN. La red de emisoras Antorcha Estéreo, que opera principalmente en la frecuencia 90.1 FM, pero también en la 95.1 FM y 97.7 FM, no es un proyecto artesanal de radio comunitaria. Son estaciones con equipos de alta potencia situadas en puntos estratégicos como el Páramo de Tamá, que logran una cobertura masiva que penetra no solo en el territorio venezolano, sino que cruza con fuerza hacia los departamentos colombianos vecinos. Estas emisoras han sido el principal canal de comunicación en pueblos donde la televisión es un lujo y el internet es inexistente. A través de ellas, la guerrilla difunde propaganda marxista-leninista, emite directrices de comportamiento social y realiza una labor de inteligencia social constante, utilizando la participación de los oyentes para mapear la lealtad de la población y detectar focos de resistencia.
El impacto más devastador de esta entrega de soberanía se refleja en la infancia fronteriza. El ELN ha diseñado una ingeniería de reclutamiento que comienza en el nivel asistencial. Aprovechando el colapso del sistema educativo venezolano y la desintegración familiar provocada por la migración, la guerrilla se ha posicionado como el nuevo núcleo de apoyo para los niños y adolescentes. Al entregar regalos, útiles escolares y juguetes durante las festividades bajo el nombre de sus comandantes, el grupo armado genera un vínculo de gratitud y pertenencia en una generación que no conoce otra autoridad más que la del fusil que trae el pan. El análisis de Fundaredes es tajante al describir esto como el reemplazo de la figura de papá y mamá por la organización guerrillera. El reclutamiento ya no ocurre únicamente por la fuerza, sino por la seducción de una estabilidad que el Estado legal no puede ofrecer. El joven de la frontera ve en el Ejército de Liberación Nacional no a un grupo criminal, sino a la única empresa con liquidez, la única autoridad con capacidad de mando y el único proveedor de identidad en un país fragmentado. Este ecosistema de cohabitación ha garantizado durante años al régimen chavista una retaguardia estratégica. El ELN hace parte del dispositivo de seguridad fronteriza de Venezuela. Es como la primera línea de defensa en Venezuela que hay en la frontera, y en un contexto de tanta tensión, Venezuela no va a prescindir de ellos, ¿no? Me imagino que puede suceder el hecho de que los muevan hacia otros sitios, hacia el interior del país, que es posible que sean cooptadas unidades del ELN por unidades militares, ¿verdad? Que se cambien el brazalete, pero no los va a sacar del país. Yo lo veo muy difícil. Hay que tener en cuenta, te pongo un ejemplo. Los dos comandantes más importantes del ELN viven en suelo venezolano desde hace por lo menos 10 años. Antonio García, que se mueve entre Táchira y Zulia, y tienes a Pablito Arauta, que está en Apure desde hace más o menos 10, 11 años. El ELN ha funcionado como una barrera de contención ante todo lo que ellos llamaban incursiones externas y como un brazo represor que mantenía a raya cualquier intento de rebelión interna en zonas remotas. A cambio de este servicio de guardia pretoriana, la guerrilla recibe el control de las economías ilícitas, desde el tráfico de combustible hasta la protección de las minas en el arco minero del Orinoco, donde el oro se extrae bajo condiciones de semi-esclavitud custodiadas por guerrilleros. Las cajas CLAP son solo la punta del iceberg de un sistema de financiamiento donde los recursos públicos venezolanos terminaron oxigenando la logística de un grupo terrorista que irónicamente utiliza ese mismo dinero para socavar las instituciones de ambos países. La impunidad con la que operan estas emisoras y la normalización de la guerrilla entregando comida oficial representa la capitulación final del Estado venezolano sobre su integridad territorial. Las denuncias que durante años estuvieron en la voz de Javier Tarazona, quien terminó siendo víctima del régimen, documenta cómo la nación ha sido parcelada en feudos donde la Constitución ha sido reemplazada por los estatutos de guerra de la insurgencia. En la frontera, el ciudadano ha sido reducido a un sujeto de caridad armada, cuya supervivencia depende de su silencio y de su sintonía con la frecuencia radial del grupo que cogobernaba Venezuela. Aquí se revela que la frontera no está en disputa entre dos países, sino que ha sido confiscada por una corporación criminal de naturaleza ideológica que utiliza el hambre, la radio y el fusil para edificar un nuevo tipo de orden político donde la libertad es el primer recurso que se agota. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.